Última hora. Esta noche, el presidente de los Estados Unidos le dijo al pueblo estadounidense que espera que las fuerzas de su país salgan de Irán en 2 semanas, quizá 3. No porque Irán se haya rendido, no porque se haya firmado un acuerdo, no porque el estrecho de Hormuz haya sido reabierto, sino porque, según sus propias palabras, Irán ha sido llevado a la edad de piedra y ya no puede desarrollar un arma nuclear. Esas declaraciones fueron hechas ante reporteros en la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, 5 semanas y un día después de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear Irán el 28 de febrero. Y esta misma noche, la Casa Blanca anunció que el presidente se dirigirá a la nación a las 9:00 p.m. hora del este, con lo que describió como una actualización importante sobre la guerra con Irán, mientras el mundo entero espera ese discurso. Antes de que ocurra, es fundamental entender qué es verdad, qué es falso y qué se está ocultando en la creciente brecha entre lo que dice Washington y lo que dice Teherán, porque esa diferencia es tan grande que ambas partes no pueden estar diciendo la verdad al mismo tiempo. Estos son los hechos al 1 de abril de 2026. Trump afirma que las negociaciones están en marcha y que se ha logrado un gran progreso. Pero el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró a Al Jazeera que no hay negociaciones en curso con Washington, aunque reconoció que se están intercambiando mensajes a través de intermediarios y países amigos, dejando claro que intercambiar mensajes no equivale a una conversación ni a una negociación. El portavoz militar iraní, Ibrahim Zulfikari, fue aún más contundente al afirmar en la televisión estatal que nadie como nosotros hará un acuerdo con ustedes, ni ahora ni nunca, mientras que el presidente del parlamento iraní, Muhammad Bagher Ghalibaf, publicó en X que no se han llevado a cabo negociaciones y advirtió días después que no se ponga a prueba su determinación de defender su territorio. Estas no son las palabras de un gobierno que esté rogando por un acuerdo, como afirma Trump. Sin embargo, la Associated Press confirmó, citando a funcionarios no identificados en Islamabad, que Irán ha recibido una propuesta de paz de 15 puntos de Trump a través de intermediarios pakistaníes. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Irán recibió la propuesta, pero no está negociando, porque recibir un documento y responder a él son cosas completamente diferentes. La fecha límite del 6 de abril es el centro de gravedad de toda esta crisis, y para entenderla hay que ver cómo se formó. El 21 de marzo, Trump dio a Irán 48 horas para reabrir el estrecho de Hormuz o enfrentarse a ataques contra su infraestructura energética. Irán no cumplió. Y el 23 de marzo, el plazo se extendió hasta el 27 de marzo. Luego, menos de 24 horas antes de que expirara, se extendió nuevamente hasta el 6 de abril, citando supuestas negociaciones como motivo. Cada vez que se ha movido la fecha límite, se ha dado la misma explicación. Y cada vez Irán ha negado que existan negociaciones. Este patrón no indica necesariamente que Trump esté mintiendo ni que Irán lo esté, sino que algo está ocurriendo en el espacio entre las declaraciones oficiales que ninguno de los dos gobiernos está dispuesto a revelar. Los mensajes se están moviendo, los intermediarios están activos. Pakistán ha ofrecido albergar conversaciones. El primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif anunció la disposición de su país para facilitar negociaciones, y Trump compartió una captura de pantalla de esa oferta en su cuenta de Truth Social, lo que constituye una forma de respaldo que tiene peso diplomático, incluso cuando no se presenta como tal. El estrecho de Hormuz es la herida que está desangrando la economía global, y vale la pena entender con precisión por qué, porque las cifras no son abstractas. Por ese paso circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial y del gas natural licuado. Irán lo bloqueó a principios de marzo de 2026 utilizando minas navales, baterías de misiles costeros y enjambres de drones, una combinación que el Instituto Peterson de Economía Internacional describió como mantener a la economía global como rehén. Aproximadamente 150 petroleros y buques de GNL están actualmente varados.
Las economías asiáticas que dependían del petróleo del Golfo que transitaba por Hormuz están buscando urgentemente suministros alternativos. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos superó los $4 por galón el 1 de abril por primera vez desde 2022, una cifra políticamente devastadora para cualquier presidente en funciones. El crudo Brent subió a aproximadamente $84 por barril a principios de marzo, su nivel más alto en más de un año. Los mercados bursátiles tuvieron su peor trimestre desde 2022 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos mantuvo su previsión de crecimiento global en 2,9% para 2026, solo recortando su perspectiva para Europa, lo que en sí mismo representa una rebaja significativa. La presión económica no es teórica. Se siente en las gasolineras, en los precios de los billetes de avión y en los informes trimestrales de las empresas cuyas cadenas de suministro pasan por el Golfo. Rusia observa todo esto con una calma financiera que los números explican por completo. Antes de la crisis con Irán, los ingresos energéticos de Rusia estaban en caída libre. Los ingresos por exportaciones de petróleo habían caído por debajo de los $10.000 millones en febrero, y el Kremlin supuestamente se preparaba para recortes del 10% en todo el gasto no relacionado con la seguridad. La flexibilización de las sanciones por parte de la administración Trump, ocurrida como parte de otra vía diplomática, no pudo haber llegado en mejor momento para el presupuesto de Moscú. Según el Instituto KSC, Rusia podría recibir entre 45.000 millones y 151.000 millones de dólares adicionales en ingresos presupuestarios en 2026, dependiendo de la duración del conflicto, debido a la recuperación de volúmenes de exportación previamente restringidos y a la reducción del descuento sobre su crudo. En enero de 2026, India compró el 38% de las exportaciones de crudo ruso y China el 48%. Con Hormuz cerrado, las economías asiáticas que buscan alternativas al petróleo del Golfo están recurriendo a proveedores rusos. Cada semana que el estrecho permanece cerrado es una semana en la que se transfiere riqueza de la economía global hacia Moscú. El Instituto Peterson lo expresó claramente. Rusia y China están ganando la guerra en Irán, no combatiéndola, sino observándola. Su silencio es estratégico, no accidental. El Washington Post confirmó hace 3 semanas, citando a funcionarios estadounidenses, que Rusia está proporcionando a Irán información de objetivos para atacar fuerzas estadounidenses en Medio Oriente. El jefe de defensa británico, citando inteligencia del Reino Unido, indicó que Rusia no solo proporcionó inteligencia, sino también entrenamiento antes del inicio de la guerra, afirmando públicamente que veía la mano oculta de Putin detrás del esfuerzo bélico iraní. Fox Business informó que Gordon Chang, del Gatestone Institute, advirtió que China y Rusia casi con certeza suministraron la información que Irán utilizó para apuntar contra un avión E-3 Sentry AWACS estadounidense en la base aérea Prince Sultan en Arabia Saudita. Un avión AWACS no es un activo menor. Es un sistema aerotransportado de alerta temprana y control, la plataforma que coordina la defensa aérea y rastrea cada aeronave en un teatro de operaciones. Perder uno es lo que los analistas militares llaman una pérdida grave. Esta es la dimensión de inteligencia del conflicto que no aparece en los titulares centrados en plazos de acuerdos y discursos presidenciales. Los 3 países que Washington ha identificado como sus principales adversarios estratégicos están cooperando contra fuerzas estadounidenses en una guerra activa, y esa cooperación está documentada. El costo humano hasta el 1 de abril ha sido reportado por NBC News. Más de 3.000 personas han muerto en todo el Medio Oriente desde el 28 de febrero. En Irán, los ataques israelíes y estadounidenses han matado a más de 1.900 personas, según el viceministro de Salud del país. Al menos 200 personas han muerto en Líbano, 19 en Israel, y 13 miembros del servicio estadounidense han fallecido, con 2 más muertos por causas no relacionadas con combate. Una periodista independiente estadounidense, Shelley Caddison, fue secuestrada en Irak por militantes presuntamente respaldados por Irán. Las fuerzas de seguridad iraníes
han arrestado al menos a 1.500 personas en una represión interna contra la disidencia desde el inicio de la guerra. Un informe del 26 de marzo indicó que niños de tan solo 12 años podrían estar participando en funciones de apoyo al esfuerzo bélico iraní, y grupos de derechos afirmaron que un menor de 11 años murió mientras estaba de servicio en un puesto de control en Teherán. Estas no son cifras de un conflicto que está disminuyendo. Son cifras de una guerra en su quinta semana, sin alto el fuego, sin acuerdo firmado y con una fecha límite a solo 5 días. La posición de la OTAN en este conflicto se está convirtiendo en una crisis dentro de la crisis. El secretario de Estado Marco Rubio, al salir de Estados Unidos hacia una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 en Francia, afirmó que el país podría necesitar reevaluar su relación con la OTAN después de la guerra con Irán. Acusó a los Estados miembros de no brindar suficiente apoyo, señalando específicamente que líderes europeos han dicho que la guerra en Irán no es su guerra. Su contraargumento fue directo. Ucrania no es la guerra de Estados Unidos, pero estamos contribuyendo más que nadie. También declaró, en palabras que habrían sido impensables hace 12 meses para un secretario de Estado estadounidense, que no asistía a la reunión del G7 para complacer a sus colegas europeos y que las personas a las que le preocupa satisfacer son los ciudadanos estadounidenses. Trump llevó esto aún más lejos en una publicación en Truth Social, diciendo a países como el Reino Unido que se han negado a involucrarse en la decapitación del liderazgo iraní, que compren combustible a productores estadounidenses o, citando sus palabras, consigan petróleo. Esto no es una alianza operando bajo una visión estratégica compartida, sino una alianza que está experimentando una ruptura descrita públicamente por sus propios altos funcionarios. La situación sobre el terreno dentro de Irán es donde podría originarse la próxima escalada. El presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf, a quien Trump dijo al New York Post que los negociadores estadounidenses están contactando directamente, convirtiéndolo en el interlocutor iraní más mencionado públicamente en todo el proceso, declaró el domingo que el enemigo está enviando abiertamente mensajes de negociación mientras planifica en secreto un ataque terrestre. El Pentágono confirmó que 2.500 marines y 2.500 marineros han llegado recientemente al Medio Oriente. El comandante de las fuerzas terrestres iraníes, el general de brigada Ali Jan Shahi, afirmó en un video difundido por medios estatales que cada centímetro del territorio iraní está siendo protegido y que todos los movimientos enemigos en las fronteras están siendo vigilados de cerca, con fuerzas preparadas para cualquier escenario. Se informó que las fuerzas de movilización popular de Irak fueron desplegadas en Irán el 29 de marzo. La combinación de despliegues estadounidenses y declaraciones iraníes sobre vigilancia fronteriza describe un entorno operativo en el que el próximo incidente no requiere una decisión de ningún jefe de Estado, sino un simple error de cálculo. La propuesta de paz de 15 puntos de Trump, entregada a Irán a través de intermediarios pakistaníes y confirmada por Associated Press, ha sido respondida con una contrapropuesta iraní de 5 puntos. Según la televisión estatal iraní Press TV, esta incluye reparaciones de guerra y, como elemento más significativo, el control iraní del estrecho de Hormuz. El propio Trump sugirió el lunes la posibilidad de que el estrecho pudiera ser controlado conjuntamente por él y el ayatolá, una idea que podría interpretarse como una señal seria de negociación o como un comentario improvisado. La diferencia entre ambas interpretaciones es crucial para entender cómo se resolverá la fecha límite del 6 de abril. Lo que sí está documentado es que Trump retrocedió en su amenaza de atacar la infraestructura energética iraní, afirmando que decidió contenerse debido a que estamos negociando, mientras que Irán negaba simultáneamente que existieran negociaciones. Ambas declaraciones han coexistido públicamente durante más de una semana, sin que ninguno de los dos gobiernos haya resuelto la contradicción. La fecha límite del 6 de abril, que llega en 5 días, no es una línea roja en el sentido militar tradicional, sino la cuarta versión de un plazo que ya ha sido extendido 3 veces. Este patrón indica que la fecha funciona más como un instrumento de presión que como un detonante operativo real.
Cada extensión ha sido justificada con referencia a conversaciones que Irán niega que existan, y cada extensión ha venido acompañada de una retórica cada vez más dura sobre lo que ocurrirá si no se alcanza un acuerdo. Trump ha amenazado con destruir plantas eléctricas, pozos petroleros, la isla Karg y posiblemente instalaciones de desalinización. Expertos legales citados por Al Jazeera han señalado que atacar estos objetivos civiles podría constituir castigo colectivo, prohibido por las leyes de guerra. La Casa Blanca respondió afirmando que la Administración y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos siempre actuarán dentro de los límites de la ley. La fecha del 6 de abril podría volver a extenderse o no. La Casa Blanca confirmó el discurso presidencial de esta noche con pocas horas de antelación, y ese mensaje podría definir el próximo capítulo. Esto es lo que hay que observar en los próximos 5 días. Si el discurso anuncia un verdadero marco de alto el fuego, una nueva extensión del plazo con condiciones adicionales o una escalada con ataques a la infraestructura energética iraní, si la mediación de Pakistán logra establecer un formato de conversaciones en el que ambas partes puedan participar sin reconocer oficialmente que negocian, si el apoyo de inteligencia de Rusia a Irán deriva en una confrontación directa entre activos estadounidenses y rusos en una región donde operan cada vez más cerca, y si el aumento del precio del combustible en Estados Unidos, ya por encima de los $4 por galón, genera suficiente presión política interna para forzar una resolución que la situación militar aún no ha impuesto. La guerra, que comenzó el 28 de febrero de 2026, está en su quinta semana. Más de 3.000 personas han muerto. La ruta petrolera más importante del mundo está cerrada. Los precios de la gasolina en Estados Unidos están en su nivel más alto en 2 años. 13 soldados estadounidenses han muerto. Una periodista estadounidense ha sido secuestrada. Rusia está proporcionando inteligencia para atacar a fuerzas estadounidenses. China permanece en silencio mientras obtiene ventaja estratégica. La OTAN muestra fracturas públicas. Un discurso presidencial está programado para esta noche, y la fecha límite del 6 de abril está a 5 días de distancia. Y los dos gobiernos en el centro de este conflicto no pueden ponerse de acuerdo ni siquiera sobre si están hablando entre ellos. Suscríbete, activa las notificaciones. Comparte esto con cualquiera que esté intentando entender lo que realmente está sucediendo frente a lo que se está diciendo. Estamos observando la misma pantalla. Te traeremos lo que los titulares pasan por alto y lo que las declaraciones oficiales ocultan. Deja tus respuestas a las 3 preguntas a continuación. Los análisis más sólidos aparecerán en el próximo video. Pregunta A. Trump ha extendido su fecha límite 3 veces, cada vez citando negociaciones que Irán niega que estén ocurriendo. Cuando llegue el 6 de abril, la extenderá por 4ª vez, ordenará los ataques a la infraestructura energética que ha amenazado, ¿o el discurso presidencial de esta noche cambiará completamente el marco de la situación? Pregunta B. Pakistán es ahora el mediador más activo en un conflicto que involucra al ejército más poderoso del mundo. ¿Cómo un país que enfrenta sus propias presiones internas y limitaciones económicas se convirtió en el intermediario clave en una guerra entre Estados Unidos e Irán? ¿Y su participación aumenta o disminuye realmente las posibilidades de un alto el fuego? Pregunta C. Está documentado que Rusia proporciona inteligencia de objetivos a Irán mientras al mismo tiempo mantiene una diplomacia paralela con Estados Unidos sobre Ucrania. ¿En qué punto termina la tolerancia estadounidense hacia ese doble papel? ¿Y cómo sería la respuesta de Estados Unidos cuando eso ocurra?